Hola, bienvenidos sean todos. El día de hoy quiero compartirles la resolución de un ejercicio de transferencia de energía. Este ejercicio nos pide demostrar una expresión que relaciona la distribución de temperaturas a lo largo de un tubo, de una tubería, ¿no? Para ello se requiere las definiciones del número de Nusselt, y esa es la razón por la que trato este problema. Se me hizo interesante volver a retomar algunos temas importantes del semestre de transferencia de energía. Entonces, si me permiten, voy a compartir el problema para que podamos estudiarlo juntos, y a continuación pasaría a plantear el diagrama simplificado para la resolución de este problema. Este es el problema en cuestión. El problema nos dice: un líquido fluye dentro de una tubería de sección transversal circular, la cual se encuentra rodeada por una corriente de aire que está a una temperatura T1. La temperatura del fluido es T0, al igual que la temperatura en la superficie interior del tubo. Y bueno, ahí nos da una notación, nos dice que el radio en la tubería se expresa proporcionalmente respecto al radio exterior, que lo marcan como R mayúscula. La superficie exterior del tubo, cuando R minúscula es igual a R, se enfría de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton. Demostrar que la distribución de temperaturas en la pared del tubo es, y bueno, nos viene la expresión a la que hay que llegar. Nos aparece en esta expresión el número adimensional del número de Nusselt, y el número de Nusselt para este problema lo definimos como el coeficiente interfacial de transferencia de calor, representado con H. Está el R exterior, el R mayúscula, y está la K, que es la conductividad térmica de la pared del tubo. Entonces, voy a dibujar un diagrama simplificado de los datos que nos da el problema. Vamos en el pizarrón. El problema nos dice lo siguiente. Primero hay que entender el fenómeno físico que vamos a resolver, ¿no? O en este caso la ecuación que vamos a demostrar, pues tiene relación con esto. Tenemos una tubería a través del cual se transporta un fluido que tiene temperatura T0. Y dice que las condiciones del alrededor, que es las condiciones del aire, son T1. Nos dice también el problema que el radio interno se representa como KR, es decir, en función del radio exterior, el cual sí denotamos como R mayúscula. Por cuestiones de practicidad, el radio interno, todas las condiciones que tengan que ver con el radio interno los voy a denotar como 0, y todo lo que tenga que denotarse como condiciones alrededor del tubo o la superficie exterior del tubo lo voy a denotar como 1. Es una anotación simplemente. Y esta región, lo que viene siendo realmente la tubería, lo nombro como región 01, ¿va? Estamos aquí poniendo nombres a las cosas antes de empezar a hacer las deducciones. Podemos también tomar en cuenta del problema que nos dice que esta superficie exterior del tubo se enfría de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que en cualquier momento, en un momento T, por ejemplo, esta pared va a tener una temperatura exterior, TE, voy a ponerlo como temperatura exterior del tubo, ¿sale? No necesariamente tiene que ser la misma que la temperatura de los alrededores, pero sabemos que se va a enfriar de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton, que nos dice lo siguiente. La ley de enfriamiento de Newton dice que el flux de calor a través de esta pared exterior, que es 1, es proporcional a la caída de temperaturas, es decir, T menos T1. Esa constante de proporcionalidad en el problema lo denominan como H. H es el coeficiente interfacial, o también se le conoce como coeficiente de película. Y voy a ponerle también 1 porque denota que está en condiciones de exterior del tubo, ¿sale? Entonces, si quisiera yo dibujar un perfil de temperaturas para este sistema que acabo
acabo de plantear, puedo notar lo siguiente. Entre el centro de la corriente que se está transportando hasta la pared interna de la tubería, tenemos una temperatura constante porque así nos lo indica el problema. Lo nombra como T0. De a partir de la pared interna hasta la pared exterior va a haber una caída de temperatura. Tiene que ver más que nada por la resistencia, ¿no?, que tiene el material con el que está hecho, hasta llegar a una temperatura exterior. Yo lo nombro como TE, justamente porque habíamos dicho de que en un estado de equilibrio, cuando el tiempo es infinitamente largo, va a alcanzar el perfil de temperatura de los alrededores, es decir, T1. Pero por ahorita voy a suponer que está a una temperatura TE, o temperatura exterior. ¿Qué más nos dice el problema? El problema nos habla sobre el número de Nusselt. Lo define como HR sobre K. Para no confundirlo con esta K que es proporcional al radio, voy a nombrarlo como K01 para referirme a la conductividad térmica del metal. ¿Sale? Este es un número dimensional, nos relaciona el coeficiente interfacial, es decir, qué tan rápido se difunde el calor en la superficie respecto a qué tan rápido se difunde el calor dentro del material mismo. ¿Qué otra suposición podemos hacer? Podemos también considerar que el calor, el flujo de calor, es decir, el calor que sale de la pared interna, lo voy a denotar como Q0, es el mismo que sale por la pared exterior del tubo, es decir, K1. Esta es una suposición que parte de nuestros balances de energía. Entonces, pues que hasta ahorita que hemos visto que requerimos, pues vamos a necesitar para la resolución de este problema plantear correctamente nuestros balances de energía. Nuestros balances de energía, estamos suponiendo coordenadas cilíndricas, estamos suponiendo, yo creo que lo voy a anotar voy a borrar y voy a anotar todas las consideraciones en la siguiente pizarra. Entonces, para tener un orden, ¿no?, respecto a las consideraciones que hay que tomar en cuenta para este problema, son solamente un par de ellas. Para la resolución de este problema consideramos, primeramente, que el flujo de calor en la pared interna es el mismo que el flujo de calor de la pared externa. Y esto viene de nuestros balances de energía. Esa es la primera consideración. La siguiente consideración es que tanto el coeficiente interfacial como la conductividad térmica del metal de la tubería son constantes en el intervalo de temperatura. La literatura reporta que estos dos valores cambian respecto a la temperatura, a la presión, pero para este ejercicio y para simplificar las integrales que haremos en un momento, considero que son constantes. También consideraremos que la transferencia de energía o la transferencia de calor se lleva a cabo en la dirección del radio solamente. ¿Qué más? Por lo tanto, eso nos lleva a ocupar coordenadas cilíndricas. Y esto se va a ver reflejado más que nada, ahorita en un momento lo vamos a tocar, en la ley de Fourier para la conducción del calor, ¿va? Bueno, y hablando de conducción, justamente para este problema estamos suponiendo que no hay convección. Es decir, que las pérdidas energéticas en el sistema son solamente resultado de la conducción del metal, ¿no?
¿no? Entre las diferentes temperaturas interna y externa no hay convección. Estas son las consideraciones, al menos encontré 5. Y bueno, también tenemos una sexta, lo voy a poner acá, que es el estado estacionario. Es decir, las temperaturas que planteamos en el pizarrón anterior, los estamos suponiendo que ya se alcanzaron esas condiciones a una temperatura, a un tiempo determinado. Justo por eso estamos suponiendo el estado estacionario. También nos va a servir para hacer reducción en algunos términos de las ecuaciones de balance de energía. ¿Qué más? Bueno, esas son nuestras consideraciones, ¿va? Voy a empezar a plantear el sistema a resolver, o al menos las ecuaciones, a partir de esta primera suposición, que es el balance de energía. ¿Cómo planteamos nosotros el balance de energía? De la manera siguiente. Como estamos considerando condiciones coordenadas cilíndricas, hay que tomar en cuenta las cosas que cambian cuando trabajamos con coordenadas cilíndricas. ¿A qué me refiero con las cosas que cambian? Si yo tomo una sección de la tubería, esto representa una sección de la tubería. Esta pared es la pared interna y esta pared es la pared externa, como condiciones 0, condiciones 1. Nosotros habíamos definido este balance de energía, que el calor en ambas paredes es el mismo, el flujo de calor, pero podemos especificarlo un poquito más. El flujo de calor en la pared interna es igual a el flux de calor en la pared interna evaluado en las condiciones de R, porque dijimos que el flujo de calor solamente cambiaba, o bueno, se transmitía en R, entonces lo voy a evaluar en R, que es el radio interno, por el área evaluado igualmente en R. Pero como esto es un cilindro, estamos conscientes que el área de la sección transversal, que en este caso sería un círculo, queda expresado como sigue. Sería el flujo de calor evaluado en la pared interna por 2pi por L. Esto es L, es un tramo longitudinal de la tubería. Y esto es 2pi, ¿sale? Y ya multiplicado por el radio. Voy a dejarlo así simplemente. ¿Por qué? Porque el radio es lo que va a variar. Aquí, como tenemos un radio interno, voy a dejarlo especificado como R interno, ¿sale? Esté evaluado en las mismas condiciones. En el caso de la pared exterior, el flujo de calor en la pared exterior va a ser igual al flujo de calor en la pared exterior. Bueno, en este caso va a ser evaluado en R más R por 2pi L por R más un incremento muy pequeño en el radio. Es decir, esta distancia es el incremento en el radio, que sería como un incremento pequeñísimo en el grosor de la tubería, ¿no? Ahora bien, como conocemos que estos dos son iguales, podemos ahora sí plantear nuestro balance de energía, considerando ya esta cuestión que les comentaba, que lo único que cambia son las condiciones a las cuales se va a evaluar el calor. Entonces, dicho una vez esto, bueno, respecto al dibujo que hicimos hace rato, puedo dejarlo planteado simplemente como que el calor por 2pi RL evaluado en R más delta R menos el calor, bueno, el flux por 2pi L, bueno, RL evaluado en R, que es igual a 0. Estas son conclusiones del dibujito anterior, ¿sale? Aquí estamos evaluando en la pared interna, en la pared externa, en condiciones de R más diferencial de R, más un incremento en R, y lo estamos evaluando en la pared interna, cuando el R simplemente es el R interno, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué lo expresamos así? Porque si yo divido entre 2pi por L por
delta R, me voy a encontrar con lo siguiente. Q por R, evaluado en R más delta R, menos Q por R, evaluado en R, sobre un pequeño incremento en R. Esto es por definición una diferencial, es decir, la diferencial respecto a R del flux de calor por el R, evaluado en cualquier término. Entonces, esta es la expresión que estábamos buscando y la cual nos va a servir para partir a plantear nuestra ecuación de energía, ¿no? En este caso, el flux de calor, que depende de R. ¿Y cómo resolveríamos esta condición inicial? A continuación lo escribo. Sabemos entonces que queda así nuestra expresión, ¿no? Cuando nosotros integramos esta expresión, nos quedaría que de tal manera así, ¿no? Bueno, y pudiéramos también evaluar aquí en límites. Aunque bueno, para satisfacer esta expresión, la constante 1 no tendría más remedio que ser el calor que se transmite en la superficie externa. Queda entonces la siguiente expresión. Bueno, aquí Q que depende de R, ¿no? Este sería el flux de calor en la pared exterior. Me quedaría de esta manera. Ahora bien, ya resolvimos o ya obtuvimos toda la información que podíamos obtener que nos proporcionaba las ecuaciones de balance de energía, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora con con esta expresión? Pues podemos sustituirla si conocemos la ley de Fourier para coordenadas cilíndricas. Voy a escribirla aquí arriba. La ley de Fourier para coordenadas cilíndricas quedaría tal que esta es la ley de Fourier expresado solamente en el término que realmente sufre cambio, ¿no? Tanto en Z como en el ángulo de apertura, pues no hay realmente conducción, solamente en el término R. De aquí podemos nosotros despejar el diferencial de T e integrar para obtener la expresión siguiente. Bueno, integrar de manera definida, ¿no? Hay que poner unas condiciones de frontera que serían tal que así, Q1 sobre por... Esto dijimos que es constante, pero puedo integrar, bueno, el R exterior también es constante, 1 sobre R de R. Y las condiciones a la frontera son la temperatura interna, la temperatura en la pared exterior de la tubería, y en condiciones del radio, pues el radio interno dijimos que era K por R, y aquí simplemente R. Y bueno, nos quedaría integrado como la temperatura exterior menos la temperatura interior es igual a menos K1 por R sobre K1, K01, por logaritmo natural de R sobre KR.
Bueno, que en este caso se podría simplificar aquí un poco, ¿no? Para dejar simplemente expresado en términos de 1 sobre k. Y aquí podemos hacer un truco ya de una vez para obtener el número de nuces en toda esta expresión. Podemos multiplicar por el coeficiente interfacial tanto arriba como abajo, y lo que encontramos aquí es el número de nuces. Entonces voy a borrar y voy a dejarlo en términos simplemente de número de nuces. Esta sería nuestra expresión para simplemente la diferencia de temperaturas. Encontramos esa expresión, ¿sale? Pero yo no quiero, yo necesito tener una expresión para una temperatura, para un radio cualquiera. Y aquí notamos que esta expresión no depende del radio, depende simplemente de la diferencia de temperaturas en la pared exterior e interior del tubo. Lo que necesito en este caso para encontrar una temperatura que me interese es evaluar esta misma integral, pero en condiciones de T y de R que yo voy a ir variando. Pero eso lo vamos a hacer todavía en unos pasos más adelante. Ahorita simplemente es importante hacer notar de que esta integral la podemos evaluar en las diferentes condiciones límite y así obtener más expresiones de este estilo. Porque ya tenemos una expresión que nos relaciona la temperatura en la pared exterior e interior del tubo. ¿Qué más podemos, qué otro dato podemos utilizar ahorita? Pues ahora viene conveniente recordar lo de la ley de enfriamiento de Newton. ¿Por qué? Porque también va involucrado la temperatura exterior. Según la ley de enfriamiento de Newton, la K1 es igual al coeficiente interfacial por la temperatura exterior menos la temperatura 1. Es por definición. O podría simplemente despejar la expresión para tener esto tal que así. O si quisiera multiplicar toda esta expresión por menos 1, me queda de esta manera. Y lo pongo de esta manera por lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros necesitamos conocer la diferencia en temperaturas desde la temperatura interior hasta la temperatura exterior? Pues no nos interesa realmente la temperatura exterior del tubo. Es decir, que si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, vamos a tener una expresión general para la caída de temperaturas desde la pared interior hasta la pared exterior. Si yo sumo estas dos expresiones, tengo lo siguiente. Voy a ponerlo aquí en medio, pero lo que voy a poner aquí es la suma de estas dos. Me quedaría temperatura exterior menos temperatura interior es igual a K1 sobre H1. Note que aquí los dos tienen un factor común. Sería por 1 más Nusselt por logaritmo natural del 1 sobre K. Y bueno, esta es mi primera expresión general que nos relaciona las dos temperaturas adentro y fuera de la tubería. Hay que guardar esta expresión para hacer posteriormente otras simplificaciones. ¿Ok? Voy a borrar acá. Ahora retomo nuevamente lo que había comentado sobre la integral, que podíamos reutilizar, por decirlo así, simplemente cambiando las condiciones límite. Lo voy a escribir nuevamente. Bueno, este es un subíndice. Esta es realmente nuestra integral y hay que evaluarla en las siguientes condiciones. Podemos tomar las condiciones ¿qué nos convendrá más? Podemos tomar, por ejemplo, las condiciones de T a T0. Bueno, sería al revés, de T0 a T.
¿Por qué de T0 a T? Porque volviendo al diagrama de la tubería, esta es la pared interna, esta es la pared externa. Aquí las condiciones en la pared interna son R igual a KR y temperatura igual a temperatura 0. Las condiciones aquí afuera, en este punto, son R igual a R mayúscula y la temperatura es igual a temperatura 1. Pero en este punto, por ejemplo, acá, las condiciones son R igual a R y la temperatura igual a T. Es realmente lo que quiero conocer, la distribución de las temperaturas entre este y este límite, ¿vale? Por eso conviene, por ejemplo, y aquí de manera aleatoria yo tomo estos dos puntos, pero para la integral podría yo también tomar estos dos. Simplemente que para los pasos que siguen, tomar estas dos condiciones simplifica mucho más las operaciones. Entonces voy a tomar como límite inferior las condiciones en la región 0, temperatura interna y radio KR. Y vamos a llegar a un límite superior donde la temperatura es T y el radio es R. Entonces, integro normalmente como ocupando las y en este caso me quedaría el logaritmo de R sobre KR. Y aquí ya se vuelve interesante porque como esperábamos, ahora la temperatura sí depende de R, ¿sí? Entonces, de aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer un pequeño ajuste y vamos a multiplicar por un 1 del lado derecho. Es decir, multiplico por H, divido sobre H. ¿Y qué tenemos acá? Nuevamente nos encontramos con la definición, nos encontramos con R por H sobre K1, es el número de Nusselt, por el logaritmo de R sobre K por R. Ajá. Voy a hacer espacio arriba. Porque quiero traer a nuestra pizarra la ecuación que ya habíamos escrito anteriormente, que era la relación total T1 menos T0 es igual a menos K1 sobre H1 por Nusselt logaritmo natural de 1 sobre K más 1. Esto lo habíamos anotado en una pizarra anterior y si yo resto esta ecuación, bueno, más bien, si yo resto esta ecuación de esta, me quedaría lo siguiente, sería T menos T1, ¿sí? Esto resto esto, menos por menos, más, se cancela T0, sería K1 sobre H1, ojo, ambos tienen el mismo factor común, entonces puedo simplificarlo y queda como Nusselt logaritmo de RK sobre R sobre KR y aquí sería menos por menos más Nusselt por logaritmo de 1 sobre K y todo eso menos 1. Ah, ok, ya vi. Si aquí tuve un pequeño detalle, este signo negativo lo puedo meter aquí adentro, menos y menos, de tal manera que cuando los resto, este signo queda positivo y este signo también queda positivo. Y entonces, a ver, menos 1, menos afuera, menos por menos más. Ok, ya me di cuenta.
A ver, dejamos como estaba, era más 1 y aquí era un menos. Pero cuando resto menos con menos se va, queda positivo y queda más 1. A ver, no me está cuadrando. Estos dos tienen que ser el mismo signo. Y este tendría que ser diferente, pero no sé por qué no lo veo. Bueno, voy a escribirlo, lo escribiré nuevamente. Hoy estoy viendo mi deducción, creo que por aquí me debe comer un signo, me comí un signo. Seguramente en alguna parte de la deducción, aquí un signo negativo, y ya por eso no me estaba cuadrando. Sí, chicos, pero entonces aquí sería, en todo caso aquí sería un signo negativo, ajá, y lo demás queda positivo. Ajá, así quedaría. Ok, sí me comí aquí un signo negativo, me lo salté en alguna parte de la deducción, pero matemáticamente ahí vamos, ¿no? Entonces, ok, esto es la deducción hasta el momento, lo que tenemos, ¿no? La diferencia de temperaturas desde la temperatura T, comparándolo con la temperatura interna, ¿no? Y lo que nos pide el problema es llegar a la deducción de T entre T1 es igual a T0 menos T1. Entre T0 menos T1 es igual a todo esto, ¿no? Pero pues de este lado ya conocemos que sería K1 sobre H1 por menos Nusselt, logaritmo natural de R entre KR, más Nusselt, logaritmo natural de 1 sobre K, más 1, sobre T0 menos T1, era K1 sobre H1, aquí me había comido el menos, por, bueno, si va volteado ya no, ¿verdad? Porque era T0 menos T1, T1 menos T0, T0 menos T1 ya no llevo el signo, sería Nusselt, logaritmo natural de 1 sobre K, más 1. Y bueno, ya de aquí de esta parte podremos simplificar muchas cosas. Lo primero que simplificamos es el K1 sobre H1, ya no tiene más que aparecer acá. Nos queda simplemente todo en términos de los números de Nusselt y las R, ¿no? Pero también notamos de este lado que todo este lado de acá es exactamente igual a esto. Entonces podría yo separarlo de esta expresión, ¿no? Y dejarlo expresado simplemente como 1 más todo esto. O bueno, sacar el signo menos acá y ponerlo acá, ¿no? Como resto. 1 menos Nusselt por logaritmo de la relación entre los radios sobre Nusselt por logaritmo de 1 sobre K más 1. Todo eso como denominador, ¿no? Y bueno, hasta ahí llega la demostración. Realmente, pues bueno, en las últimas partes ya de sumar las ecuaciones solamente hay que tener un poco de cuidado con los signos, pero de allí en fuera, lo que respecta al proceso físico o al fenómeno como tal, pues sí podemos ver que tiene mucha relación, ¿no? Que realmente la temperatura en cualquier parte del tubo depende simplemente de la relación entre los radios, y es una relación logarítmica, no proporcional, es decir, ¿no? Y también hacer notar la influencia de esta H, que es el coeficiente de película, ¿no? Que nos dice, más que nada, o en breve resumen,
qué tan rápido se enfría la superficie externa de un fluido que está en contacto con otra interfase. Entonces, pues este problema se me hizo muy interesante, espero que lo hayan también, les haya gustado, les haya parecido bien. Me lo hizo llegar una compañera de la facultad, se me hizo muy interesante y pues espero que les haya gustado, ¿no? Sobre todo, y les haya servido para pasar su final, etcétera. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo video.